¿Y cómo está la gente en Despierta Latinoamérica, Despertados, la red de Lilades, el colectivo Galileo, tantas páginas juntos? Nosotros les decimos la red despierta, juntándonos en un solo, son una explosión informativa para que la gente sea verdaderamente divulgada en estas épocas tan complicadas. Estamos muy contentos en este jueves 1 de abril del 2021. Ya ha pasado 3 meses de estos gregorianos cuando ya empezamos el primer día del cuarto mes, abril. Bien, nosotros muy contentos de poder empezar este espacio. Nos estamos acompañados de, por supuesto, nuestros panelistas de todos los jueves en Extrasentido y una persona muy especial que el día de hoy vamos a conocer y vamos a indagar. Antes de pasar con Dayani Castillo, nuestra invitada, permítame saludar a nuestros panelistas. Me voy primero con don Cristian Almeida. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por darnos todo tu tiempo en este día aquí en Extrasentido. Gracias, Cris. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. El agradecido soy yo, por supuesto, por este espacio maravilloso, este tridente que hemos armado para poder precisamente despertar a la gente, para despertarnos juntos, para generar ese extra sentido, para que sepamos que las cosas tienen un sentido adicional si queremos verlo a través de los ojos del corazón. Gracias a ti, Nepta, también buenas noches, y muy contentos de contar acá con Dayani Castillo, la hija de uno de los contactados más importantes de la región en los años 70, el ingeniero costarricense, después radicado en Colombia, Enrique Castillo Rincón. Esta noche será un homenaje a él, repasar su biografía y desde la voz directa de su principal protagonista, su hija, que creció con este contacto. Cerca de 5 años después de haber arrancado esto, precisamente Dayani nació en un mes de abril también, ¿no? Así que está de cumpleaños ya. Estamos muy, muy contentos. Vamos a disfrutar mucho esta noche. Gracias por su tiempo. El nuestro lo tienen a su disposición. Neptalí, muy buenas noches y gracias siempre por todo lo que viene haciendo el Club de Observación Galileo. Bien, genial, excelente intro. Que compartas tú este video ahora mismo ayuda a que los motores de Facebook, los algoritmos logren expandirse. Así que coge este video y dile mamá, papá, hermano, hermana, ñaño, ñaña, tía, a la ex, al novio de ahora, a la novia de ahora, mándale el video. Pero ¿cómo le voy a mandar el video? Tú mándale el video. ¿Y por qué tienes que mandar el video? Porque mira, te cuento. Nuestra red social prácticamente está llena de basura informativa que te hace daño. Esta basura informativa te está atacando todo el tiempo, pero aquí en este espacio estamos reunidos personas que buscamos que tú actives tus sentidos. Nosotros buscamos que actives tu extra sentido. Qué loco, ¿no? Pero ¿cómo yo voy a poder activar un extra sentido? ¿De qué estás hablando? ¿Y qué te pasa si yo te digo que sí es verdad? Que sí funciona, que sí pasa, y lo que pasa es que tienes que concentrarte y hacer las cosas bien. Primero, comparte este contenido. La primera parte para que tú puedas tener un extra sentido es compartir este contenido, porque la energía que nosotros estamos emanando ahora mismo puede ser más grande para toda nuestra comunidad. Una vez dicho eso y que tú hayas compartido este contenido, me voy con Cristian Almeida. Cristian, vámonos por ahí en las primeras preguntas a nuestra querida invitada. Vamos ahí. Gracias Luis. Arrancamos entonces a lo que venimos, todos acá juntos, unidos en este propósito hermoso. Lo decía en la presentación, homenajear a uno de los contactados más célebres de los años 70. Todos quienes estudiamos la ufología, pues conocemos muy bien la trayectoria, los mensajes, las profecías, los contactos con seres de las Pléyades, de Andrómeda. Sí, no se asusten. Temas que nos lo va a contar precisamente su principal protagonista o su legado, por así decirlo, su hija. Estoy hablando del ingeniero Enrique Castillo Rincón. Por supuesto, trascendió ya a otros planos en el 2013, pero tenemos acá a su hija Dayani Castillo, quien nos va a contar precisamente este hermoso contacto, esta experiencia de contacto, cómo ella la vivió también, qué le provoca el haber nacido en este entorno, en estas circunstancias tan peculiares y, por supuesto, tan maravillosas para todos quienes queremos activar nuestra extra sentido. Dayani, buenas noches, bienvenida a su espacio. Hola, muy buenas noches, Cristian, Luis y Neptalí. Muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio, también por abrir la posibilidad
de llevar la historia de papá y esta experiencia con todo su contenido a más personas en el mundo y obviamente a Ecuador. Muchísimas gracias. Aquí súper feliz con ustedes. Y bueno, en relación a la pregunta que me haces, pues siento que el haber nacido, digamos, en este hogar, con esta particular experiencia de mi padre y que también pues mamá compartió de principio a fin, es maravilloso. Yo me siento muy orgullosa, me encanta que haya pasado este tema, me ha abierto obviamente la mente a muchos campos, a la investigación, a ese deseo interior de saber qué es lo que pasa en esta realidad, en este planeta, y que me lo pregunté tantas veces en el transcurso de mi propia vida, de por qué vivía ciertas experiencias, de por qué existía el mal, de quién es Dios, quién era Jesús, bueno, una cantidad de cosas que, digamos, te confrontan, digamos, de una manera muy especial y directa, por el hecho de que mi padre haya sido contactado por seres extraterrestres y también por los creadores de este universo. Qué lindo, muy interesante este intro, Dayani. Bueno, cuéntenos un poco la biografía de su padre, generalidades de ley previas a este primer gran encuentro, ¿no? Aquel sábado 18 de noviembre de 1973, cuando arranca todo este escenario, ya ubicando la fecha, ¿no? 1973, estamos hablando de un contactado de los años 70, que todavía tiene muchísimo que aportar, porque lo verdaderamente importante que está detrás de cada contacto es el mensaje. Ya iremos hacia él. ¿Qué mensaje? Su abducción, los seres, sus procedencias, las profecías que incluso recibió el ingeniero Enrique Castillo Rincón. Pero partamos de como que una biografía, ¿no? ¿Quién era su padre? Costarricense él, ingeniero en telecomunicaciones, hasta donde sé, pero por supuesto usted nos va a ampliar algo más de él para que como que podamos tener una noción de cómo surge ese prolegómeno de esta gran jornada de su primer contacto, este 18 de noviembre de 1973. Claro que sí, Cristian. Bueno, como tú lo mencionas, papá era ingeniero en telecomunicaciones y él siempre estuvo muy interesado en los temas del misterio y todo lo que tenía relación obviamente con lo que se llamaba en ese momento platillos voladores. Él tenía un álbum donde eh, pegaba los recortes de los periódicos, o también coleccionaba revistas y libros que leía muchísimo en relación a estos temas del misterio también en esa época. Y para el año 63, precisamente, él se encontraba en Costa Rica y allí tenía que ir a hacer una revisión de las redes del volcán Irazú, porque se había ido la luz y también tenían la visita del presidente Kennedy en ese momento en el país y urgía ir a ver qué era lo que estaba sucediendo. Estudió con otro ingeniero y allí tuvo su primer encuentro con un ovni, tuvo su primer avistamiento que fue obviamente súper cerca, lo describe que más o menos de 40, 50 metros de diámetro esta nave, que tenía como ventanillas y unos pisos, y pues quedó obviamente anonadado con el ingeniero y fue muy impactante pues para ellos. Tanto así que pensaban, no, esta historia no nos la van a creer, tenemos que inventarnos algo. Pero al bajar, pues tuvieron que contar obviamente la verdad porque era sorprendente. Después de ese encuentro que tuvo allí, pues obviamente habló con los residentes de esa zona y todos les parecía muy normal ver estas naves que entraban y salían del volcán, al cual le pareció muy curioso que fuera normalizado en la población o en esos sectores precisamente del volcán. Ya más adelante, él viaja a Venezuela, ya para el año 69, y allí tiene un encuentro muy particular y también muy especial que hace relevante también su contacto. Pues allí se fue a ver una película Barbarella y estando haciendo la fila para comprar la entrada, conoce a Cyril Weiss, quien más adelante fue un gran amigo de papá por un periodo largo de meses y era un extranjero al cual él denominó el suizo, precisamente porque tenía un aspecto, pues venía de Europa.
Ellos se hicieron amigos, él le pidió que le comprara la entrada al cine y durante la película pues también, y al finalizar le hacía preguntas a papá como que si creía que estas historias de ciencia ficción pudieran ser ciertas, que existieran vida en otros planetas, haciendo como su concepto de Dios en relación a la creación. Y papá obviamente le decía, pero pues claro, Cyril, tiene que haber más vida en el Hola, universo hola. inmenso. ¿Ahí me escuchas, Sí, Luis? sí, ¿Yo? Sí. está, Ok. está muy bien. Listo. Muy bien, tranquilo. Entonces, dale. Entonces, se hicieron grandes amigos. Papá siempre contaba que pues lo sentía más que un amigo como un hermano, alguien muy, muy cercano a él. Y era bien particular. A ellos les gustaba compartir, por ejemplo, escuchar música clásica. Algo particular que les gustaban también los duraznos y comer habanos o bananos. Le encantaban y también le pedía a papá que le leyera las cartas que mi abuela le enviaba desde Costa Rica hasta Venezuela o cuando estaba acá en Colombia ella. Y pues era fascinado escuchando esas historias. A papá le parecía muy curioso que él también se extasiara de escuchar de la voz de papá lo que le escribía a mi abuela. Es bien interesante esos detalles allí. Papá siempre contó que él intentó invitarlo a reuniones, a un café con más gente, con amigos de él, y Cyril Weiss nunca accedió. Siempre estaba ocupado, o le decía, bueno, voy a mirar si llego, pero nunca fue, ni estuvo, ni compartió con más gente que no fuera única y exclusivamente papá. Después de eso, pues ahí pasaron algunos detalles interesantes porque papá fue sacerdote mormón en esa época y mi papá lo invitaba precisamente a las reuniones de los mormones y en una de ellas un hombre de raza negra pidió entrar a la congregación y le fue negado por ser de color. Allí papá dijo, en ese momento esto no puede ser, no es posible que Dios o sea, el Dios que se promulga aquí no tenga espacio para toda la humanidad y que haya una discriminación. Y desde ese momento papá se retira de los mormones. Eso fue en presencia de Cyril Weiss que sucedió esta situación. Ya después Cyril Weiss se despidió de papá, pues porque le dijo que tenía que regresar a Europa y que de pronto en algún momento se volverían a encontrar. Y ya, se despidieron y papá siguió su vida. Papá tuvo 3 matrimonios en su vida. El primero fue con Beatriz. Allí tuvo 7 hijos, que fue antes del contacto, y tuvo también una chica en Costa Rica. Después de estar en Venezuela, viajó acá a Bogotá, Colombia, precisamente para los años del 73, y allí conoció a mi mamá, a Gloria, y fue su segundo matrimonio, donde somos 3 hijos, y es mi hermana Joninka, mi hermano Orión Yamaruk y yo. Allí fue donde surgió realmente todo el contacto en pleno acá en Colombia. Ellos cuando se conocieron, mi mamá estaba trabajando en esa empresa, el socio, eh, o el jefe de mamá era el socio de papá, hicieron una empresa de telecomunicaciones. Y allí se conocieron y tenían obviamente estos temas en particular y como mi papá, pobrecito, no podía hablar, pues ya la tenía enamorada solo de escucharlo con todas estas historias súper interesantes que pasaban en el mundo y en sus viajes. Y allí surgió su segundo matrimonio. Precisamente hubo una llamada especial en la oficina de ellos de una mujer llamada Karen, que procedía de México. Mamá contestó la llamada y ella le dijo que estaba buscando al ingeniero Enrique Castillo Rincón, pues ella venía de México y ella era contactada por seres extraterrestres y que le han dado todos sus datos para poderse comunicar con él porque a él lo iban a contactar. Pues imagínate, mamá recibir esa llamada como, ¿cómo así? Espera un momentico. Y como, bueno, la llamada se la pasó a papá en la oficina y también su jefe que estaba pendiente de escucharla y fue sorprendente. Ellos se citaron, obviamente papá dijo, bueno, yo voy, pero me echan ojito por ahí cerquita para conectarme con Karenka.
Y ella es contactada también por seres extraterrestres y salió del grupo de Marla, que Marla también fue contactada por seres extraterrestres en México. Ya tiene un grupo grande, actual, donde lleva 50 años de contacto y también le dieron muchísima información a nivel tecnológica y también a nivel más de medicina, de sanación para la raza humana. Allí, pues, Karenka venía también a dictar precisamente sus primeros talleres e información acerca de la introducción a la ciencia cósmica, es en Bogotá, en Cali, en Medellín, en las grandes ciudades, dando toda esta información. Papá obviamente asistió con mi mamá, con el socio y con varios amigos de ellos que estaban interesados en el tema. Y allí Karenka le explica a papá que iba a ser contactado por seres extraterrestres y que para poder tener el contacto era necesario que hiciera un grupo con algunas personas que salieron de esos talleres e hicieran unas meditaciones diarias a la misma hora, e hicieran también una protección a través de un mantra que es el Ansala Potala, dado por ellos específicamente, para poder elevar la vibración y que él pudiera llegar a esa vibración necesaria para que tuviera contacto con seres extraterrestres. Y allí empieza su primer contacto con seres de Andrómeda, que fueron los primeros que se contactaron telepáticamente con papá. Gracias, gracias. Wow, qué tremenda introducción, Dios mío. Bueno, tú que estás escuchando ahí, estás, no sé, en la red despierta escuchándole a Dayani, ¿es así cierto tu nombre? Dayani Castillo. Dayani, bueno, pues tú le escuchas a Dayani y dices, a ver, ¿qué me está diciendo Dayani? Yo, la verdad, sabes, tengo que ser escéptico porque, o sea, necesito ser escéptico también muchas veces en mi vida. Necesito entender los dos lados, necesito portarme frío justamente para que la comunidad también se sienta con ese calor, pues, ¿no? Si nosotros estamos hablando de los temas más fundamentales de la historia ahora mismo, cuando tú mencionas de estos extraterrestres, imagina tú, Dayani, nos dices de extraterrestres, aquí en este espacio en Despierta, cuando hemos hablado, estamos concentrándonos desde las propias piedras de las cuevas de los tallos. Esos son nuestros niveles de concentración en este espacio. Y por eso, por cierto, mando un saludo a la expedición Cueva de los Tallos que está saliendo este 1 de abril. Y entrará a la Cueva de los Tallos haciendo, bueno, pues, lo que mejor sabemos hacer, que es investigar. Y bueno, pues, y mando un saludo a la expedición que seguramente está escuchando este programa. Y ahora mismo, Dayani, entender, ver que, bueno, pues tu padre ha tenido un contacto directo, ha tenido bueno, pues una conversación prácticamente, pues, ¿no? Ha sido como un tú, pa, pum, patam, pa, pam. Bueno, sin duda es un tema que suena apasionante. Quiero invitarle a la comunidad despierta. ¿Qué opinas tú de esto que nos está contando Dayani? Por favor, pregúntanos acá. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que fue la vida para una persona que vivió con su padre, sabes, prácticamente toda su vida, hablando de que tuvo un contacto con extraterrestres? Bueno, tuvo que haber sido una cuestión única, lo que tú decías mismo, Chris, sabes, único acá en Latinoamérica, que claro, ¿no? Acá todos somos tan, no sé, pues, ¿no? ¿Cómo les digo? O sea, tenemos esta forma de ser, estamos en la mismísima Semana Santa. Si hoy hay feriado es porque mañana es Viernes Santo, y nuestra cultura latinoamericana está metida en esos algoritmos, digamos. Y bueno, pues vienes tú, Dayani, y nos cuentas de esta historia fantástica. ¿Qué opina la comunidad despierta? Haznos tus preguntas. Vamos a preguntar. Tengo curiosidad, ponnos acá tus preguntas porque queremos preguntarle a Dayani y a Cristian. Dios mío, ¿qué es esta historia, Cris? Realmente es una historia maravillosa que coincido contigo, Luis. Se presta mucho a que la gente interprete. Y está bien, la gente no dejará de interpretar. Lo importante es que tenemos aquí una protagonista de la vivencia. Y ahí es cuando las cosas son diferentes. Es decir, opiniones hay muchas, vivencias pocas. Y tenemos una vivencia muy interesante. Ya dejó algunos nombres en su introducción general al inicio, Dayani, ¿no? Yo leí posteriormente incluso, y de una vez corríjame o aclárelo. Quizá el programa no nos lo da para tanto, así que quisiera aprovechar ahora. Y precisamente Cyril Bates, el propio Enrique Castillo Rincón, que al principio lo etiquetaba como el suizo, ¿no es cierto?, el extranjero, se presentó finalmente como uno de ellos.
Sí, así fue, el nombre y apellido. Cuénteme si están así, después de cuánto tiempo su papi, Enrique Castillo Rincón, pudo tener acceso a esa información, es decir, que estaba haciendo la fila en el cine para entrar a esta película Barbella, ¿no es cierto? Una película además clásica que habla sobre otros mundos y otras posibilidades. Y Cyril, claro, se presenta como ese ser extraño que le paga la entrada, que ingresan, que conversan sobre extraterrestres y que finalmente, no sé, después de cuánto tiempo, el ingeniero Enrique Castillo Rincón reveló que este ser no era el suizo, sino que era uno de ellos, es decir, uno de los tripulantes precisamente de esas naves con quien mantuvo contactos. Está también el tema de Carenca, ¿no? Carenca, esta contactada mexicana que precisamente le llama a Enrique Castillo Rincón y que le dice que, claro, ella contactaba con seres de las Pléyades y que necesitaban ampliar ese contacto, es decir, como que estaban buscando candidatos, por así decirlo, ¿no? Que tengan la valentía de reconocer que son contactados y de vivir todo esto, ¿no? Estamos siguiendo en la primera parte con las experiencias biográficas, claro, después nos meteremos a los mensajes, que es lo que queremos ahora también empezar a desmenuzar. Pero acláreme eso, Cyril Weiss, ¿era uno de ellos? Sí, Cristian, esto es maravilloso porque papá lo va a conocer en el primer contacto físico que tiene con ellos, que es el que tú mencionabas al principio en el año 73, en noviembre, en una de las 7 lagunas sagradas acá en Colombia. A él le proyectan holográficamente el lugar específico donde debe ir, donde ve los árboles, donde debe llegar, y allí también le dicen que en la raíz del árbol va a encontrar una esfera y cuando llegue la coja en sus manos que ellos sabrían que habría llegado. Es muy interesante porque dejan un dispositivo. Él cuando levanta ese dispositivo se encienden unas luces porque era de un tamaño de una pelota de golf y tenía unos orificios por los cuales salía una luz azul y se le calentó en las manos hasta el punto que él la soltó. Cuando la fue a recoger y se estaba levantando, pues vio que detrás de los árboles salían 3 naves chorreando agua. Estaban dentro de la laguna. Entonces, tantas historias ya conocemos acerca de seres en las lagunas o que están en los mares, estas naves. Allí ya pues se encuentra con unos seres con escafandra, telepáticamente le dicen a papá que se tranquilice, que no le van a hacer daño. Se lo repitieron muchas veces, hasta el punto que le dijeron, Enrique, si realmente sientes que no está la situación como para tener el contacto, lo hacemos en otro momento, pero es vital para la raza humana este contacto. Entonces papá dice, yo creo que respiró profundo y dijo, no, sigamos adelante. Y le dijeron ya que iba a ser llevado a bordo. ¿Y cuál película? Él menciona que la nave se puso sobre él y una luz cayó, un rayo de luz cayó sobre él que lo empezó a elevar. Entonces, estando ya muy alto, él miró hacia abajo y le entró un poco de susto, pensando que si se soltaba ese rayo, obviamente se podía matar de la altura en la que estaba. Y al moverse, sintió que ese rayo de luz era físico, era física esa luz. Ya estando en la nave, le dicen telepáticamente que debe desvestirse totalmente, se lo repiten varias veces. Él obviamente como que lo piensa hasta que ya dice, me tocó desvestirme completamente y sale un humo grisáceo con olor a lima, limón, que inunda ese espacio porque no había ni luces, ni puertas, ni ventanas, nada en absoluto. Y también se da cuenta que al quitarse la ruana, el sombrero, porque le tocó irse vestido de campesino, pues no producía ninguna sombra en ese lugar. Igual se le cayó una moneda en el piso al desvestirse y no sonó. Entonces son cosas, esos detalles específicos que él recuerda de ese encuentro. Cuando ya nuevamente él se vistió, entraron los tripulantes y uno de ellos lo saluda y se presenta como Cyril Weiss. Entonces, mucho gusto, yo soy Cyril Weiss y papá, y mucho gusto, yo soy Enrique Castillo. Y Cyril le repitió como 3 veces y papá no, yo creo que la emoción no captaba que era Cyril Weiss hasta que le dijo, Enrique, no te acuerdas de mí, nos conocimos en el cine, tal. Entonces mi papá era, no puede ser, a ti también te trajeron. Entonces Cyril Weiss le dice, no, Enrique, mi nombre es Krishna Merck y yo soy uno de los tripulantes de la nave.
Y allí fue donde papá, pues obviamente entendió, digamos, ese contacto que se había hecho en el 69 para en el 73 ya encontrarse directamente con él, que finalmente toda esta experiencia da una connotación de preparación de años para que se tuviera este contacto y papá tuviera confianza y pudiera llegar a pasar esta experiencia. Bueno. Queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo siguen en este espacio tan interesante? Hablando aquí Extra Sentido con Dayani Castillo. Bueno, pues básicamente nos cuentas unas cosas, Dayani, nos cuentas unas cosas, oye. Si esto fuera así, ¿por qué? Bueno, yo te digo, entonces estos son humanoides, estos extraterrestres eran humanoides, de personas, bueno, muy parecidas a nosotros, podían confundirse, por eso el uno pasaba por el otro, etcétera, etcétera. Entonces, los humanoides, estos setos antropomorfos, ¿no es cierto? Apenas tenían ciertas diferencias con nosotros, ¿te entiendo bien, Dayani? Sí, Luis, mira, eso es muy interesante porque papá decía, yo no lo reconocí, primero pues porque obviamente salió vestido con un traje súper ceñido como el de los buzos, digamos, y un cuerpo perfecto, el cabello obviamente más dorado, más amarillo, largo, y sus facciones eran más Perdona, finas. cuando hablas del cuerpo perfecto, y más que otra cosa, no vengo aquí al chiste, chicos, por favor, chicos, chicas, pero por favor describe, vamos, ¿cómo es ese cuerpo perfecto? O sea, cómo es así latinoamericano? Yo, según yo, soy perfecto también, pero no sé, o sea, ¿en qué canon estás basándote? ¿Así peliculesco? ¿Así estamos hablando de un... ¿O cómo es la cosa? Cuéntanos. Atlético, Ya, atlético, ya, físico. ya, ya, ya. Entonces, un cuerpo atlético, un hombre, vamos, con todo su fibra es un músculo, algo así. Sí, 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 sin nada de grasa corporal y pues obviamente muy ceñido el traje a su cuerpo. Entonces, y el papá decía es que Así, la cultura, bonito, así, una persona guapa. claro, por eso le decía el suizo, porque es muy, muy europeo sus rasgos, digamos, pero muy, muy sutiles. Decía la nariz, la comisura de los labios era más pequeña, más sutil, era más afiladita el rostro y los ojos más almendrados. O Entonces sea, sí, creo que habían sí. unas diferencias. O sea, creo que estos tres caballeros, estos tres ejemplares masculinos, creo que lastimosamente, muchachos, me parece que no entramos en esa línea, ¿eh? Bueno, entonces es gente así como muy bien puesta, etcétera, etcétera. Bueno, te cuento, yo también tengo una experiencia con personas de estas características. La una vez me encontré con una señora, una druida europea, así la presentaron acá en Ecuador, en una toma de ayahuasca donde el Taita Pedro, Taita Marco, perdón, es muy conocido acá en la ciudad de Quito este señor, y bueno, pues lo voy a hacer porque este es un programa de divulgación, así que bueno, pues voy a divulgar. Bueno, pues en este lugar, en esta toma de ayahuasca, yo no tomé ayahuasca. ¿Quién está hablando por ahí? Bueno, el punto es que en ese día yo no tomé ayahuasca, solo he tomado una vez cuando tuve 25 años y la verdad que sí que me ha cambiado la vida. Y por otro lado, ya les digo, muchos años después estuve en este lugar, llega Taita Marco y venía una persona que ya les decían, era una druida europea. Fíjate, así les cuento rapidito, porque veo que hay similitud, veo que hay similitud. Bueno, el punto es que ya pasan las horas de la noche, ya eran las 12, era la 1, era las 2, yo ya me estaba durmiendo. Tenían unos cantos preciosos hacia el agua con un tambor en la mitad del fuego. A más o menos unos 30, 40 personas, no era poco, eran bastantes. En ese lugar, en un lugar descampado, de pronto de entre el bosque sale una persona, Cristian, Dayani y Neptalí, la gente que nos está escuchando, la gente del colectivo Galileo, la gente de Despierta Latinoamérica, la gente de Lilades y EQT. EQT, amigos, porque esto es verdad y hay testigos, así que los puedo poner aquí uno tras otro, así que esto existe. De entre el bosque de este lugar sale una mujer aproximadamente unos 2 metros de altura, Cris, 2 metros. Esta mujer era una anciana de más de 100 años. De más de 100 años. Era una mujer anciana, esta señora, altísima, muchísimo más alta que yo. Yo le llegaba
más o menos por aquí. Era mucho más alta que yo. Yo mido 1,80. Muy bien, la señora llega y no dice nada. Más bien el Taita Marco tiene una conversación con ella, dice, y la señora dice, y habían puesto un sillón gigante, y bueno, había sido para la señora, porque es muy grande. Entonces, Track se sienta la señora, y durante unas cuantas horas más, Dayani, Taita Marco siguió con su tambor, pum, 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 haciendo cantos al agua. En eso, en un rato, en un segundo, esta señora empezó a hablar. Todo el mundo más se cayó. Y esta señora empezó a hacer un canto mántrico precioso. Un canto que siempre me voy a acordar como lo que fue una experiencia única musical. La gente que me conoce sabe que hago música y entiendo sobre música. Bueno, pues esta parte musical de mi vida se llama No puedo repetirlo. ¿De acuerdo? Se llama No puedo repetirlo. Porque era tan hermoso, Chris, que por más que intentaba guardarme las notas en la mente, era tan hermoso que cada nota que venía era más bonita aún. Muy difícil. Muy difícil de entender y de explicar también. Luego de un tiempo largo, la señora repitiendo este mantra, yo te diría como de 1 hora, finalmente la señora tuvo una conexión en la que empezó a hablar para atrás de alguna forma, no me digas cómo, y básicamente empezó a contestar preguntas a cada una de las personas que estuvo ahí, 40 les digo, de diferentes cosas, y obviamente a mí también me preguntó algo. Como ves, Dayani, soy escéptico a morir. Por eso puedo hacer Despierta Latinoamérica y me encanta poder ser así porque por eso podemos hacer las expediciones y vamos a lo certero. ¿Dale? No me intento mover ni un poquito. Por eso estamos haciendo este espacio porque es importante que la gente sepa que hay otro tipo de información. Y bueno, yo le digo, pensé algo como, durante todo el tiempo, yo pensé algo como comprobar que la señora estaba de alguna manera... Porque respondía a cada cosa, a cada persona, Dayani. ¿Puedes imaginarte eso? Una persona que nos responda. La gente preguntaba cosas muy personales. Y bueno, por un motivo de mi familia no les voy a decir cuál fue mi pregunta. Le entiendo a tu papá en ese sentido. No puedo decirlo todo tampoco. Pero les puedo asegurar que pregunté algo que solo mi familia más pura sabe. Y cuando pregunté, la señora me dio una respuesta tan acertada que la tuve que investigar después, a posteriori, Chris. La tuve que investigar a posteriori y lo que me respondió la señora tenía toda la razón. Se trataba de algo en ruso. Amigos, en ruso. Bueno, pues la señora lo sabía. La señora aparentemente tenía toda la información del mundo. No pude hablar mucho después, cuando se acabó esto, no pude hablar con la señora porque la gente la abordó a la señora y básicamente pidieron mucho más consejo adicional. Y yo la verdad que me sobredimensionó lo que pasó y me fui. Pero estas cosas pasan, existen aquí en Ecuador, allá en Colombia, allá en Perú. Y nos pasa mucho en Latinoamérica. La visita de personas gigantes, altos, ojos azules. Ya les digo, en esta ocasión fue una anciana. Y en el caso del papá de Dayani Castillo, bueno, pues no era un anciano, era más bien un hombre atlético, parecido a Neptalí, el hombre invisible. Y bueno, pues no les quiero aburrir con mi historia, pero necesito darle un voto a favor de que sí existen estas personas imposibles de entender. En Latinoamérica yo las he visto. Voy con Chris. Gracias, Chris. Gracias, Luis. Obviamente la protagonista es Dayani, ya nos lo va a contar. Yo solo quisiera hacer una precisión. De hecho, y está muy bien, porque este es un programa, un espacio comunicacional donde Luis valida con su vivencia también que estas circunstancias existen. Pero bueno, yo les digo siempre en clases que lo importante no es quedarnos en las formas, sino en los fondos. Recordemos que hay cerca de 130 civilizaciones distintas. Entonces nosotros estamos muy dados a quedarnos en la etiqueta, ¿no? Y perdemos de vista el contenido. Así que bueno, en estas circunstancias, claro, ese ser tipo nórdico, con ojos almendrados, que es un poco lo que hace la diferencia, pero así mismo hay otro tipo de seres. Es decir, no hagamos un estándar o un culto a una forma específica, porque aquí lo verdaderamente importante es el fondo. Yo les digo, por ejemplo, en clases, que cuando nos
medimos, por así decirlo, con otros seres, ¿no es cierto?, con otras entidades, el concepto de belleza, tal cual lo manejamos en este plano, es completamente absurdo, ¿no? Porque nos damos cuenta que la verdadera belleza es interior, no exterior, así que evitemos un poco etiquetas desde la forma, que claro, lo entiendo perfectamente a Luis y está muy bien porque es la forma comunicacional de expresarnos, pero le damos esa vuelta. Cris. Es Dale. que permíteme, Cris. Esta señora era una señora que tenía los ojos azules más hermosos que he visto en mi vida. Era una anciana, Cris. Era una anciana. Tengo una experiencia más, pero como tú bien dices, es Dayani nuestra invitada hoy día, pero me alegra saber, con el conocimiento de causa que me da vivir en Ecuador y haberlo visto con mis propios ojos, que existen. Así que, bueno, Dayani, por favor. Qué lindo. Yo Nos solo decía, le cierro esta, Luis. sí, sí. Tú hablabas de la vibración, ¿no es cierto? Hablabas de la música, hablabas del tema. Y Dayani también en una etapa inicial del programa nos hablaba también de la importancia de la meditación, de la mantralización, de este mantra Ansala Potala. No sé si Day se siente cómoda y tal vez lo podría mantralizar. Es decir, podríamos compartir este jueves en la noche, ¿no es cierto? Que bueno, esto va a seguir porque estos programas, como lo saben, y esta es la ventaja de la comunicación digital, quedan anclados en nuestras plataformas. Si la gente las puede ver tantas y cuantas veces quiera, se repite después de 5 días, 10, un mes. Entonces, si usted se siente cómoda por esa línea y le parece que es oportuno, porque usted nos decía que es un mantra que ayudaba mucho al contacto con estos seres, ¿no? Entonces podría ser interesante aquello. Y tras eso, si es posible, que usted pueda ya seguir desagregando el tema de esta primera abducción, ¿no? Que sería el nombre técnico, ahora visto desde la ufología, es decir, Enrique Castillo Rincón, subido precisamente a una nave, aquel sábado 18 de noviembre de 1973, nos empezaba a describir a estos seres y claro, empezaríamos quizá con el mensaje. Una cosa que quisiera también conectar, porque así como Dayani es, por supuesto, nuestra protagonista principal en esta noche, nuestros protagonistas principales en todas las noches de este extrasentido, los jueves, son precisamente quienes gentilmente nos dispensan su tiempo. Entonces ya van sacando algunas preguntas, ¿no? Que también le quisiera hacer, Dayani, para que a partir de eso usted con su inteligencia y astucia como que las vaya engranando y vea por dónde va girando a toda esa tarea en la que hemos invitado se sumerja. Y una de ellas es precisamente Esmeralda Vega. Acá la tengo en las redes de Lilades. Esmeralda Vega, a quien le mando un abrazo, precisamente es estudiante de la carrera de Ciencias y Saberes Ancestrales. Esmeralda, gracias por seguirnos y por disfrutar estos temas y por todo lo que aporta. Y nos hace una pregunta muy interesante. Dice, buenas noches y muchas gracias. ¿Cuál ha sido el impacto de esta frecuencia en tu vida personal, en el tema de sanación y en general en tu propia vida? Ok, Cris, bueno, primero hacer una aclaración que no fue una abducción la que tuvo papá. Una abducción es cuando seres extraterrestres de procedencia negativa se llevan a las personas sin autorización. Eso es una abducción. A ti te abducen, te llevan sin que tengas digamos, consentimiento o hayas hecho la autorización para ello. Este sí es un contacto extraterrestre y obviamente la tipología del contacto ya es tipo 5, como el contacto físico, telepático, todos los contactos habidos con estos seres extraterrestres. Entonces hay que hacer esa aclaración. Perfecta, válida, claro que sí. Es decir, fue un contacto consensuado. Correcto, sí. Por otro lado, el Ansala Potala, para hacer meditaciones o para pedir protección, es muy sencillo. Simplemente tú haces una respiración profunda y al soltar el aire, pronuncias en voz alta el Ansala Potala, soltando el aire suavemente. Y lo puedes hacer entre 3 y 7 veces. Con eso es más que suficiente para entrar en protección en ese momento con este mantra. Lo puedes hacer en la calle, en alguna situación de estrés, en la mañana al irte a acostar y pues obviamente sobre todo en las meditaciones para evitar que nuestro canal sea invadido por seres extraterrestres o entidades de baja vibración. En relación a la pregunta que nos hace, ¿me recuerdas el nombre de ella? Esmeralda Vega. Esmeralda Vega. ¿Cuál ha sido el impacto de esta frecuencia en tu vida personal?
en el tema de sanación y en general en tu propia vida? Bueno, sí, es un impacto grande, te cambia la vida, como lo decía en la introducción del programa, eh, ves totalmente la realidad de otro punto de vista. No tienes unas creencias arraigadas, por ejemplo, programadas desde tus ancestros, porque obviamente mis padres no tenían ningún tipo de religión y el concepto de Dios había cambiado absolutamente, completamente en su vida a raíz de este contacto, porque en su primer encuentro lo primero que él hace es preguntar por el concepto de Dios y de dónde procedían ellos. Y ellos hablan sobre que ninguna de las religiones que existen en el planeta Tierra es, digamos, no hay ninguna, que son creadas por esa necesidad de respuesta o de vacío de dónde procedemos o quién nos ha creado, y no en el concepto máximo de el concepto de creador o de Dios, como lo tenemos nosotros aquí mencionado, y ellos le dan un nombre como el gran innominado, precisamente porque no hay un concepto que encierre la grandeza de esta energía creadora universal. Y esto es bien interesante porque es que esta información que dieron a papá obviamente trasciende este universo. Le dicen que estamos en una esfera que está dividida en 8 partes y cada parte de ella es un universo y nosotros somos el 7º universo y por eso el número 7 lo tenemos también en frecuencia vibracional y matemática, etcétera, tan arraigado en absolutamente todo lo que tenemos en el destino y en el planeta Tierra, ese número 7. Entonces esto es mucho más amplio de lo poco que conocemos acerca del concepto de Dios. Por ende, obviamente nacimos dentro de esto y las creencias nunca las hemos tenido ni ninguna programación tampoco a nivel familiar en relación a esto. Esto te permite tener una apertura amplia acerca de todas las cosas que suceden en el planeta o de esas creencias que hay y de los conceptos, los cuales también obviamente se estudian, se leen, también revisábamos, por ejemplo, la Biblia, el concepto de Dios, lo que se habla que Dios era Jehová, Jesús, la Virgen, los ángeles, bueno, tantas posibilidades que hay de dioses en este planeta que la intención de revisar y estudiar esto precisamente es como encontrar esa verdad dentro de todas que finalmente nos da y nos dejan a través de los grandes maestros que han visitado en este planeta en las diferentes culturas, que la verdad está dentro de nosotros. Y esa gran verdad la descubre papá a través de todo su contacto también, que es la grabación precisamente de esa verdad está dentro de nosotros y la conexión con el yo superior. Obviamente esto te abre puertas hacia la sanación, porque buscas entonces de qué manera es que funciona, de qué manera es que está influyendo la mente y el espíritu, los conceptos de sanación que hay actuales y también en la alimentación, y etcétera, y en los cuerpos. Esto digamos que es una información un poco extensa, que sí, digamos en el canal de Telurión he logrado ir dando los mensajes acerca de esto, porque ellos hablan precisamente en sus contactos con papá sobre la alimentación y la importancia de consumir clorofila, de consumir espirulina, el pasto de trigo también, y obviamente todos los alimentos que fueran nacidos dentro de nuestro espacio, dentro de nuestra zona, y no en otros lugares o en otros países, porque traen una vibración, una energía totalmente diferente, y nosotros necesitamos alimentarnos de nuestra energía, de nuestro propio entorno, y también pues ya sabemos con más profundidad a estas alturas que tenemos una alimentación muy mala, llena de azúcares procesados y de sustancias que alteran todos los alimentos, y por eso pues no nos nutrimos adecuadamente. Pero también esa nutrición a nivel también intelectual, a nivel emocional, a nivel vibracional, y la importancia de tener conciencia a través de estos procesos para poder sanar nuestros cuerpos. Y esto te abre las puertas para esa necesidad de seguir indagando, investigando, averiguando sobre todas las temáticas
en todos los aspectos de la medicina, de la salud y de la sanación. Claro que sí, te cambia totalmente el punto de vista, o por lo menos el mío, ¿no? Porque somos 13 hijos y considero que, digamos, que a los que más nos pegó, nos impactó realmente, pues fue ese matrimonio, que es el segundo donde tuvo toda su experiencia y hemos estado nosotros muy atentos durante la vida a mantener las prácticas que ellos dejaron, las prácticas extraterrestres, esta información y seguir indagando, averiguando y bueno, llevando toda esta información siempre a todas las personas que quieran escucharla. Perdón. Dayani, tengo una pregunta ahí para ti. Bueno, qué opinaba tu papá? ¿Qué opinaban ustedes al respecto, por ejemplo, sobre movimientos herméticos, por ejemplo, sobre Ahura Mazda, sobre Zoroastro? Este tipo de deidades, o bueno, por un lado, Zoroastro como una deidad de la cultura persa, por ejemplo, que estamos hablando de 5.000 años atrás. Lo interesante de Zoroastro es que él se ubicó en diferentes épocas de la historia de los persas. Entonces, Uh, hay muchísima información que, por ejemplo, el fraile Saint Germain, por ejemplo, que fue uno de los primeros personas conocidas como iniciadas en cierto tipo de información esotérica en el mundo, bueno, pues empezaron a revelar y la gente empezó a enterarse de que hubo todo este mundo de los esoterismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿qué opinaba, por ejemplo, tu papi de todas estas formas o deidades o filósofos fundamentales que hubieron en la historia y cómo pudieran combinarse con el relato que nos estás contando ahora? O sea, ¿qué opinaba tu papi de estas partes de la historia que eran desconocidas? ¿Tenían una hilación? ¿Había una hilación entre Ahura Mazda o la gente de Zoroastro con los amigos de tu papi? O sea, en el sentido de que él tenía esta comunicación, había una relación, porque muchísimas personas en el mundo consideran que hay sociedades que están basadas desde los Anunnaki, en otros que tú seguramente tuviste que haber escuchado, a otros como por ejemplo el mismísimo Zoroastro, que es para mí un tema de investigación personal. No sé, había una unión entre ese pasado de la Tierra desconocido y el presente de tu papi con estas personas, con estos seres. Dayani, gracias. Bueno, aquí hay algo interesante porque ellos se presentaron como emisarios procedentes de las Pléyades y que ellos mismos dieron instrucciones y conocimiento a los incas y a otras razas. Entonces, ellos han venido a instruir el ser humano en todas las zonas del planeta y han dejado su conocimiento, el cual aún resguardan nuestros ancestros indígenas. Entonces, han venido maestros en todas las épocas, en toda la historia del ser humano y han dejado esa información que si tú la analizas, y precisamente eso es lo que vale reflexionar a través de todas estas investigaciones, que se habla de esa misma verdad, del amor, del conocimiento, de la trascendencia, de la compasión, de la espiritualidad, de que somos todos uno, del respeto por la madre tierra, por el respeto por los otros seres, por todos los seres vivientes, etcétera, y esa comunión o conexión con el espacio exterior también, y esos antecedentes ancestrales de las estrellas. Entonces no estamos lejos del tema de ninguna manera. En todas las culturas hay una información que se resguarda desde ahí y que la podemos ver claramente a través de cualquier texto, a través de cualquier información que han dejado los grandes maestros en el planeta y que los abuelos, los ancestros siempre mantienen esta historia vigente para las nuevas civilizaciones, sin poderlo decir. Tengo que terminar la pregunta de Yanni y de aquí ya vas tú, Cris, porque tengo que preguntar esto. Bueno, entonces, si los maestros, bueno, vinieron estos maestros, qué chévere, llegaron, nos ayudaron a los egipcios, aparentemente a los mayas y a varias culturas más, a los hindús, les echaron una manota, les digo. Eso, yo quiero, el país que más, yo pensaba que quería conocer Egipto más que cualquier cosa en el mundo, pero ahora quiero conocer India, Cris. Quiero conocer India porque la India tiene templos que te juro son una locura. Son una locura los templos hindús. Es algo que la gente no, o sea, por favor, eso está existiendo ahora mismo en este mundo y la gente no está
no está absorta por la belleza de esos templos, algo imposible de repetir. Y bueno, pues, ¿nunca le contaron a tu papá por qué se rompió la información? O sea, ¿por qué es que cortaron las cosas? Porque aquí lo que estamos hablando es de una historia rota de la humanidad. O sea, si es que hay contacto extraterrestre, yo lo primero que quisiera saber es por qué está rota la historia de nuestra humanidad. O sea, ¿por qué nos metieron? Tú decías, hablabas de Jesús. Yo le tengo mucho respeto a Jesús, ojo. Pero tomaste el nombre de Jesús y pusiste otras palabras también, etcétera, etcétera, poniéndole todo en un conjunto de cosas que son parte de nuestra cultura occidental. Pero ¿qué pasa con la cultura oriental? ¿Qué pasa con los hindúes? ¿Qué pasa con los chinos? ¿Qué pasa con los...? Ellos no piensan ni en Jesús ni en ellos piensan en sus propias religiones. Pero lo que también pasa en común entre los occidentales y los orientales es que aparentemente tenemos un corte de nuestra información, Chris. Hay un tipo de información trunca aquí, rota, se ha roto la información. Estaba viendo, por ejemplo, seguramente, Dayani, tú tuviste que haber visto sobre Puma Punku aquí en Latinoamérica. Este lugar acá que está en Bolivia, me parece, corrígeme, Chris, estoy mal, pero me parece que está en Bolivia. Es un lugar único, no pudo haber sido construido de ninguna manera, pero esa cuestión aparentemente en algún momento fue un puerto, en algún tipo de tiempo de la historia de la humanidad, en la que, bueno, pues allá en Bolivia era un puerto, un puerto. Entonces, yo lo que digo es, si tú tienes acceso y contacto de Yanni, si tu papi tuvo un acceso y un contacto, hubieron estas preguntas claves, estas preguntas que se merecen una respuesta para cualquier tipo de persona que esté en el mundo queriendo saber las verdades. Y si yo tuviera la oportunidad de hablar con alguien que se supone que tiene más experiencia que yo en mi propio universo, bueno, pues es algo que quisiera saber. ¿Hubieron estas preguntas de Jenny? Mira, es que no tanto la pregunta, pero sí la información. Porque tú hablas de la India y bueno, es que nosotros estamos acostumbrados por programación que todo está separado y que todas las culturas están lejos una de la otra. Pero a medida que se va descubriendo más cosas en cada civilización, nos damos cuenta que estas civilizaciones ancestrales estaban conectadas. ¿Cómo? Ahí está lo interesante, hay que revisar de qué manera era que se conectaban las culturas de Oriente con Occidente y se traían obviamente todas estas informaciones. Entonces, también estamos acostumbrados a dividir por creencias, que es que Jesús, que es que la Virgen, que es que Zoroastro, que es que Buda, que es que no sé qué, pero estamos hablando de esa presencia divina en el planeta Tierra, en cada uno de sus rincones, para dejar la información y esas lecciones para que el ser humano pueda trascender y albergar esa luz y conexión con el yo superior que finalmente es la fuente universal. Entonces, si lo vemos desde ahí, pues está la conexión absoluta y como te digo, vamos a encontrar que esa misma información está diseminada en el planeta Tierra, que son las cosas, digamos, más importantes que te mencioné anteriormente. En India, por ejemplo, obviamente allí se habla de los grandes lamas, ¿cierto? Que son las llamas, que son los flames que vienen también de otros mundos y son aquellos que tienen la luz, esa llama encendida precisamente del conocimiento y la traen al planeta en esas grandes civilizaciones y está resguardada por ellos. Entonces tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, y hay otra historia muy interesante que precisamente papá fue el primer contactado a nivel mundial que habló sobre el tema porque él en uno de sus contactos en la nave vio una imagen de dragones y preguntó allí, ve, ¿y ustedes por qué dragones? Si existieron, ¿qué sucede con esta imagen? Entonces allí Krishnamurti precisamente le habla a papá sobre la otra fuerza, como ellos la denominan, y es de procedencia extraterrestre, y que estaba acá desde siempre en el planeta Tierra, y es negativa, es de vibraciones muy bajas, y se nos había infiltrado de una manera increíble por estar nosotros creyendo que éramos los únicos seres vivientes en el universo. Entonces siempre creemos que es un enemigo que está afuera, pero el enemigo está adentro. Y ellos son los que hoy conocemos como reptilianos y como esa raza gris también negativa que viene y que tiene manipulada y esclavizada la civilización y el planeta Tierra.
pues ella se alimenta precisamente de las energías bajas, negativas y vibracionales emocionalmente y mantiene la civilización esclavizada. Por eso hay guerras, por eso hay protestas, por eso hay hambre, por eso hay odio, rencor, sufrimiento, dolor, etcétera, en el planeta Tierra. Y obviamente esto viene desde la ancestralidad también, como tú lo denominas, y eso es una civilización que se llama la serpiente roja. Y también dejaron toda esta información que ampliamente también está en el canal de Telurión para que la puedan ver, de cómo influenció y cómo atacó y cómo persiguió y aún persigue precisamente a todas las civilizaciones que poseen el conocimiento y la verdad y que se ha resguardado y que han hecho matanzas y lo hemos visto a nivel mundial. Todas estas colonizaciones que se efectuaron, sobre todo que nosotros lo tenemos tan presente aquí en Latinoamérica, por los españoles y que acabaron con nuestra cultura, con nuestro conocimiento ancestral y que se perdió. O sea, no es que esté roto, lo devastaron, hicieron de todo para dañarlo, ocultarlo, quemarlo, que no exista, pero nuestros abuelos, los que aún existen, preservan este conocimiento que es el que está nuevamente saliendo y aflorando en el planeta Tierra. Entonces no es que se haya perdido, no lo quieren ocultar, nos cuentan otra historia y allí es donde nosotros como seres humanos tenemos que rescatarla, buscarla y rescatarla precisamente desde nuestros ancestros. Solo una cosita, querida Daidiani, va ahorita Cris, pero yo te quiero preguntar una cosa más de lo que decías. Por favor, Cris, gracias. Cómo no, Luis, cuando gustes. Me encanta escucharle y claro, no podía dejar de mostrar mi emoción, precisamente porque eso es lo que hacemos en el Instituto de Dayani, es decir, el recuperar las ciencias y saberes ancestrales, la voz original de los pueblos primitivos, los grandes abuelos, mamas, taitas, estos mensajes que están en los apus, ¿no es cierto?, en los ríos, en los montes, en las cascadas, en la tierra, en los distintos elementos. Y yo coincido con usted, un poco Occidente se hace el sordo y ciego porque no quiere reconocer todo lo que las voces íntimas de los pueblos sagrados, de los pueblos ancestrales, tienen para contarnos. Esos enfoques de ecumenismo que usted bien dice, el sentido verdadero de la religión, como el religare, el unir, el convivir. Dayani, por supuesto, también en muchas de sus entrevistas ha hecho saber que tiene muchas como que pruebas, como que evidencias. Realmente esas pruebas y esas evidencias no son solo físicas, son precisamente lingüísticas. Si uno va contando las cosas y distingue con claridad que estos son mensajes trascendentes. Bien lo decía Dayani, ¿no? Nos quedamos como que tratando de ser los detentadores absolutos de una religión específica, ubicada geográfica y espacialmente, y más bien eso nos hace como que unirnos eso hace dividirnos en lugar de unirnos. El término etimológico de religión es el religare, el volver a unir, a convivir, este tiempo pacífico, este tiempo nuevo, que precisamente lo encontramos en la ancestralidad, en las voces sagradas de los pueblos. En Pumapunco, sí, claro, me preguntabas, Luis, claro, sí, el Gran Tiahuanaco, ¿no?, en Bolivia. Y también lo que recoge Dayani tiene que ver con lo que se define como las cosmogonías, es decir, las versiones sagradas sobre el origen de las culturas del mundo antiguo. No dejan de hacer mención que hemos estado permanentemente interconectados con nuestros buenos amigos de las estrellas, ¿no?, que nos dejan esos mensajes que incluso hasta han coexistido con nosotros. Estamos haciendo a quienes ahora se enganchan con nosotros un homenaje a uno de los contactados más interesantes de Latinoamérica, de los pioneros, de los primeros en empezar a decir que el contacto era posible, ¿no es cierto? Estamos hablando con la hija del ingeniero Enrique Castillo Rincón, Dayani Castillo, que precisamente nos trae todo este hermoso legado, vive honrando su memoria y viviendo, por supuesto, de una forma coherente, sistemática, consistente, con todas estas que usted les definió y muy bien, y me gustaría que avanzando el programa las empiece a desagregar, estas prácticas extraterrestres. Pues yo quisiera ir a lo humano, de ahí para ir conectando cosas. ¿Cómo es haber nacido en una cuna de contactado? ¿No es cierto? Es decir, arrancar desde yo sé que los infantes se adaptan a todo, ¿no? Es decir, repiten lo que ven. Para usted debe haber sido muy natural todo esto y empezar como algo que otros quizá lo vean como raro. Pero, claro, no deja de ser extravagante, por ponerle un término, ¿no? Usted en su etapa escolar, en su infancia, no sé si contaba que su papá es un contactado. Cuéntenos, por favor, también qué significó para usted
como ser humano, haber vivido este proceso. Claro que sí, Cristian. A mí me parece fabuloso. Yo no tuve, digamos, ningún trauma o problema con el tema, aunque obviamente tú sabes que en la parte de los colegios y de relacionarse con otros chicos en cada una de las etapas de la vida, pues eso era, no, estás loca, ¿qué te pasa? Muy raro, muy extraño y, y pues claro, lo molestaban a uno muchísimo por los nombres, me ponían a uno llamarse Anita, bueno, una cantidad de cosas que te podían decir en relación al tema. Sin embargo, mira que fue muy interesante porque pues yo estudié en colegio de monjas, en un colegio mariano, también estuve cerca de religiosos, también de evangélicos, etcétera, con pastores, y dentro del colegio o en las clases de religión o filosofía, precisamente ponía yo también pues mis reflexiones acerca del tema espiritual y religioso y de vida en el planeta Tierra. Y eran unas conversaciones obviamente muy interesantes, donde yo llevaba también, obviamente, es que acá traigo la Biblia, aquí traigo el libro tal, aquí traigo tal investigación, entonces explíqueme usted por qué aquí Jehová jugaba a los dados con el diablo las almas y por qué mandaba a los seres humanos a que mataran a otros, por qué se saciaba con el olor de las asaduras de los animales y quería que les regara sangre de los corderos jóvenes, etcétera, si era Dios, por qué estaba pidiendo ofrendas cuando es Dios creador de todo. Y ahí se hacían unas tertulias muy agradables e interesantes en estas clases durante todo el periodo del colegio. Y pues obviamente eso también dejaba un poco desarmadas a las personas religiosas porque con hechos, o sea, está en la Biblia, aquí dice el versículo, no sé qué, entonces usted me está diciendo que Dios es vengativo, que es malo, que entonces está juzgando, que entonces, bueno, una cantidad de cosas que precisamente a raíz de toda esta información uno dice, no, pues ese no es el Dios, eso no existe, definitivamente esto no puede ser así. Entonces se volvía muy interesante. Y en todas partes, pues obviamente nosotros contábamos nuestra historia de papá y papá alcanzó a dictar también algunas conferencias dentro de los colegios en los cuales estuvimos y pues obviamente todo el mundo era fascinado y contábamos la historia y pues algunas personas eran fascinadas con el tema. Ya hoy en día, digamos que esto se volvió como tan popular que ahí sí ahora hay miles de videos de ovnis en el mundo y de otras historias y de contactados que han salido a dar sus testimonios también o sus experiencias de encuentros, etcétera, pues la gente ya lo ve más cercano y ahí sí están diciendo como, uy, oye, ven, cuéntame ahora sí cómo fue lo de tu papá, cómo fue lo que a ustedes les pasó, porque es que, ay, ya me vi History, ya me vi tal cosa, me leí tal libro, hablaron de los reptilianos, salió David Icke, cuéntame, entonces digamos que ya en este momento ya pasó de ser una historia asombrosa a ser una realidad y donde la gente ha empezado a buscar más información acerca de estos temas y obviamente pues buscan a alguien que realmente saben que tuvo una experiencia, que se sabe qué fue lo que pasó y me parece interesantísimo también porque el contacto de papá, como tú lo mencionas, no simplemente fue una experiencia, y es que vi, me pasó, vi la nave, vi el extraterrestre, sino lo que lo hace, digamos, espectacular o único en el planeta, precisamente es el contenido de todos los mensajes que dejaron estos seres al contactar a papá. Y a él le dejaron una información muy valiosa que es para estas generaciones. No era solamente para su generación, sino que esto es lo que está sucediendo en el mundo, como los 9 tiempos que cambiarán al mundo, que son de carácter profético, en los cuales anuncian todos los cambios a nivel climático, geológico, político, económico, etcétera, que va a estar sufriendo porque ya se han cumplido de los 9 tiempos 6, estamos entrando en ese séptimo en este planeta. Le entregaron también información. Maravillados, maravillados realmente con estos mensajes contundentes, atemporales, aunque van encontrando el tiempo, ¿no es cierto? Porque una de las características de los mensajes es precisamente esa atemporalidad. Con la medida que la humanidad avanza y evoluciona, va encontrando cómo esos tiempos se alinean y cómo distinguimos precisamente esto interesante que nos deja Dayay en la línea
de todo lo que estamos viviendo, era una radiografía del mundo actual, de este mundo posmoderno, que lo estamos incluso hasta padeciendo. Pero yo insisto en lo primero, reitero con Luis, ¿no? Y qué bueno coger ese término que él usaba un poco cuando estábamos off the record en los comerciales, lindo, fuerte, intenso, y a la vez uno como que se queda impactado, con miedo. La idea, insistir, estas profecías no están hechas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Tenemos ejemplos de lo que estamos intentando hacer ahora al vivir en plural, al vivir en conjunto, al colaborarnos, para generar más conciencia. Despierta Latinoamérica, para que la gente entienda las cosas que se vienen dando, lo que se viene haciendo desde el Instituto Hilades con la carrera de Ciencia y Saberes Ancestrales, lo que viene haciendo el Club de Observación Galileo, lo que por supuesto en sus propios canales de divulgación lo viene haciendo Dayani Castillo. Sí, hay una responsabilidad para que la gente se informe y con esta información se genere una transformación, que es la clave final, ¿no? No quedarnos de brazos cruzados y, bueno, esperar que las cosas se cumplan, sino más bien cambiarlas. Está en nuestras manos, está en nuestra conciencia y está en nuestro compromiso como seres humanos, custodios de este hermoso planeta Tierra. Hay algunas preguntitas cortas que no quisiera dejarlas también de la gente. Precisamente nos hablan, la evolución es atemporal. Y quiero saber si estamos hablando de los seres materiales o de espíritus, ya que desde el punto de vista, considerado el punto de vista que el espíritu no muere y más bien siempre trasciende. Tenemos otra por acá, Toti Neira, que dice, wow, está buenazo, aquí escuchando. Gracias a Toti. Acá Katy Peñafiel Gómez nos dice, buenas noches, por favor, si nos puede hablar de la gran samaritana del mundo. No sé si hay alguna línea al respecto. Y realmente gracias un poco, la conversación es encantadora, los mensajes son transformacionales y la idea es que cada uno los incorpore, le llegue, le impacte y le transforme. Me encantó la primera pregunta. Dale, Dayani. Esa primera pregunta estuvo hermosa. Ok, bueno, en relación a eso, pues hay que tener como claro la parte de los espíritus, porque acá en esta tierra la conocemos es como los desencarnados, ¿no? Cuando hablamos de espíritus, pero tenemos que hablar más bien de seres elevados espiritualmente y de conectados obviamente con la fuente, con lo que conocemos nosotros como Dios. Y obviamente también hay niveles evolutivos y de trascendencia espiritual en el universo, y también están, por ejemplo, en séptima dimensión, en octava dimensión, en novena, en décima, de ahí para arriba. A partir de quinta, sexta dimensión, es que están otros seres extraterrestres también teniendo sus propios procesos. Por ejemplo, los venusinos, que están más cerca a nosotros. También hay una historia muy bella acerca de ellos, que, bueno, en otro programa podríamos hablar de todas estas cosas acerca de esta civilización planetaria. Y hablando desde ahí, desde ese punto, pues son seres extraterrestres que están en diferentes dimensiones elevadas y que han venido al planeta y como hemos visto a través del contacto de papá, se han mezclado con nosotros. Es más, ellos les dijeron también a papá que han nacido entre nosotros, y eso es lo que podríamos considerar nosotros actualmente las semillas estelares. De allí la importancia pues de toda esta ayuda que sí ha recibido el ser humano siempre, en todas las épocas, y que no estamos solos, y que hay una gran preocupación a nivel universal porque nosotros podamos trascender y poder salir, digamos, de esta esclavitud que tenemos de la otra fuerza que nos obnubila, no nos deja ver más allá y nos hace perder el contacto directo con la fuente, con nuestro yo superior. Cris, recuérdame qué otra preguntita teníamos por ahí. Cristian, se me voló. Bueno. Ahí estamos, perdón, sí, no, perdón, estaba hablando solito, ya me creen loco en casa. Buenas noches, por favor, si nos puede hablar de la gran samaritana del mundo. Bueno, pero ¿a qué se refiere con eso? ¿Está hablando de la Virgen específicamente? ¿De qué está hablando con la gran samaritana? La gran samaritana, ¿no? Sí, no sé si tal vez Katia... Pues asumo que está hablando como de la Virgen, pero bueno, es que toda esta información es tan interesante que también nos lleva al uso de la holografía por seres extraterrestres,
para dejar información a la humanidad. Y una de esas es precisamente que pues para podernos hablar o enviar un mensaje usan imágenes de lo que nosotros conocemos como la Virgen, pero esto también es a través de una religión y de una creencia. Y ahí es que conectarnos con esa energía femenina y de la Madre Universal. Así como tenemos el Padre Universal, la Madre Tierra y ese femenino que hay en todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres. Y esa gran fuerza, obviamente, está enseñándonos y acobijándonos con su amor, con ese poder de esa fuerza de creación, esa creadora. Entonces, desde ahí, pues obviamente estamos hablando de esa misma fuente, ¿no? Bien, bueno, pues han pasado ya 2 horas, la verdad que ha sido un espacio genial. Les digo, oye, ¿cómo puede pasar tan rápido el tiempo? Seguramente tal vez tuvimos un tipo de, pasó algo aquí, por eso fue tan rápido el tiempo, es algo así, Neptalí. Un ¿Puedes tú missing, ayudarme a entender un, esto, por favor? un missing time, Luis. ¿Cómo puede pasar tan rápido las cosas en el tiempo? Bueno, Einstein tenía mucha razón, pues, ¿no? Cuando lo pasas bien, el tiempo se te va tan rápido. Lo que sí, a toda la gente que está siguiendo esta transmisión en las redes Despierta, en las redes de Linares, en las redes del colectivo del Leo, decirles que esto continúa, que esto sigue, que nuestra querida invitada la vamos a tener nuevamente, porque ya dijiste que tenemos que hablar de Venus y lastimosamente te tuvimos que parar justo cuando ibas a empezar a hablar hace un momento de Andrómeda, que fue el primer contacto de tu padre. Entiendo que Andrómeda, perdón mi ignorancia, me parece que es una galaxia, ¿es posible o estoy equivocado acá? Es una galaxia, ¿cierto? Entonces, bueno, imagínate, el primer tema de conversación para hablar del primer contacto era una galaxia. Bueno, pues imagínate todas las preguntas que tengo y todas las preguntas que se quedan. Sin embargo, hay una en especial, hay una en particular que antes de irnos quisiera que, por favor, tomemos todos en consideración, porque aquí está la combinación del despertar con la información de extrasentido, con el colectivo Galileo y con el Hilades. Porque hay una gran cantidad de simbología actual que está siendo utilizada de una manera en la que nosotros, bueno, pues nos parece muy entretenida o la encontraremos muy bonita. Esto, ya te digo, incluso en el cine, mucho en la música. Y bueno, también en eventos en los que todos admiramos y nos quedamos sorprendidos. Me refiero a una circunstancia que pasó hace unos pocos meses, cuando tú hablaste de que, bueno, pues tu papá estuvo en una nave de estas y él vio figuras de dragones, reptiles. Bueno, pues yo inmediatamente me conecto con culturas milenarias. Tú me dices a mí un reptil y yo pienso en el Uroboros. Tú me dices un reptil y yo pienso en la Biblia, pienso en Adán, Eva y el reptil. Entonces sé que viene de mucho tiempo, viene mucho atrás, pero tampoco es tan antiguo, porque en el tiempo actual, hace nada más y nada menos, me parece que fue en el mes de septiembre del 2020, Elon Musk, este señor que todos tuvimos que haber escuchado hablar ya al menos alguna vez, este caballero levantó una nave con la cual se volvió un proveedor oficial de la NASA para hacer encargos y bueno, básicamente era el inicio del turismo, se representa como el inicio del turismo espacial. Y bueno, pues esa cápsula que voló y llegó a la ISS, a la Estación Espacial Internacional, se llamaba The Crew Dragon, el equipo dragón. Bueno, aquí a mi maga, ¿no? Yo, no, se llama dragón, ¿no? Yo aquí loco, ¿no? Dice, pero ¿por qué se llama dragón? ¿Por qué le pusieron dragón? ¿Por qué le pusieron dragón al Crew Dragon? Y bueno, pues tú vas a poder comprobar esto, puedes googlear ahorita en Google la biblioteca actual y te vas a dar cuenta que todas mis palabras son verdad. Entonces, vamos a meternos un poquito en esta pregunta. Quisiera preguntarte, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué es exactamente lo que estamos viendo acá? ¿Cómo es que Elon Musk utiliza de todas las palabras posibles, usa la palabra dragón para, bueno, básicamente es el punto número 1 de la exploración a Marte, lo que generará en los próximos 50 años una gran cantidad de movimiento económico de parte de la Tierra y los habitantes de la Tierra para la exploración de Marte.
Y bueno, pues un montón de cosas en las que seguramente ya ninguno de los cuatro podremos vivir. Sin embargo, soy suficientemente consciente de que esto está pasando y aprovecho la tecnología y tu contacto para justamente topar este difícil asunto. Gracias. Bueno, es interesante porque acá estamos viendo también, pues que obviamente la élite tiene todo el conocimiento de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Y de todo lo que sucede en el universo y el hecho de que no estamos solos. Pero como tienen su agenda, y eso tiene que ver precisamente con la otra fuerza, con esa otra organización, con el nuevo orden mundial, con los Illuminati, con los masones, etcétera, que tienen toda esta información y se alimentan de esta realidad prácticamente, y el poder, el dinero, que esto es de esta realidad, pues es quien sostiene precisamente todos estos avances, ¿no? Y todas estas tecnologías que además son dadas también en su gran mayoría por extraterrestres de los grises y también de los reptilianos. Todos estos choques de naves extraterrestres en el mundo, que son pocas las que conocemos, pues allí han adquirido también la tecnología que actualmente vemos y que desconocemos porque obviamente tienen un avance tecnológico que no lo muestran al humano común. Y eso desemboca en estas grandes o estos pasos agigantados pues de la tecnología para hacer todos estos viajes también en el espacio. Y la simbología que es plenamente consciente y actual y que ya hoy se habla libremente de eso. Ya no hay una ocultación acerca de la información de la simbología acerca del nuevo orden mundial y de los Illuminati, que lo vemos en las grandes industrias, en los actores, en los músicos, en los cantantes, en absolutamente todo el poder económico, político y etcétera a nivel planetario. Entonces, me parece muy, muy sencillo. Es más, ya viste hasta la noticia de las zapatillas con sangre de Adidas que sacaron en estos días, que ya es que son súper descarados, pues hablando acerca de los temas, ¿no? También en referencia al nuevo orden mundial y a todos estos cambios y la agenda que tienen con la humanidad. Day, a riesgo de unos minutitos cortos y en honor al nombre de nuestro programa, en este nuevo orden mundial y en este proceso transformacional y en este instante distinto que todos estamos viviendo, ¿cuáles considera usted que son esos extrasentidos importantes que debe ir incorporando cada ser humano en la actualidad? Mira, esto es tan importante, tan interesante, pero lo primero que hay que hacer es tener ese deseo interior para poder despertar. Sin ese deseo interior, que es el que te lleva a cuestionarte y cuestionarlo absolutamente todo, y ser incrédulo ante todo lo que nos han programado y todas las creencias en las cuales estamos sumergidos desde siempre, pues no va a suceder esa activación de los sentidos internos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es despertar esa llama interior que nos mueve, que es un motor que nos va a llevar precisamente a indagar y buscar esa verdad. Y a través de estos cambios, porque precisamente esto se sucede porque tú ya estás harto, lleno, dices, no, esto no puede ser, esto no puede pasar, yo no puedo haber llegado a este planeta solo para vivir en dolor y en sufrimiento, en enfermedad y etcétera, tiene que haber algo más, tengo que salir de acá, y esos procesos interiores que se vuelven densos y tan bajos en nuestras experiencias cotidianas de vida son las que te mueven, te activan para poder salir de ahí. Y cuando eso sucede, pues no hay marcha atrás, porque eso te va a llevar a tu cambio interior y ese deseo de sanarte, porque tiene que ver con todos tus cuerpos, con todas tus estructuras físicas, psíquicas, mentales, espirituales, y tienes que cambiar de adentro hacia afuera para poder conectarte y activar tus sentidos internos. Entonces, ¿qué empieza a pasar en tus cuerpos? Pues que obviamente te vuelves más sensible,
te conectas con el todo, con la naturaleza, empiezas a ver las señales que no se ven, empiezas a entender por qué existe el mal, por qué existe el bien, qué es eso, de dónde viene, cómo evitarlo, cómo limpiar mis espacios, cómo sanarme, cómo cambiar mi alimentación, cómo cambiar mi pensamiento, mi palabra, mi obra, mi acción, mi pensamiento hacia todo lo que yo quiero en esta vida. Y eso te va a activar entonces, obviamente, un sentido de percepción. Puedes tener sueños lúcidos, la telepatía, lo que se llama el sexto sentido, que finalmente es ese contacto con tu yo superior, y puedes encontrar y escuchar a tu voz interior. Todo esto es un proceso al despertar a la trascendencia. Es un tema que me encanta. Me encanta un tema que acabas de tocar y se trata de los sueños lúcidos. ¿Qué sabes de los sueños lúcidos? Nos conectamos con los sueños. Cuéntanos, ¿qué son? Así, sé generosa, decinos todo. Bueno, eso de los sueños lúcidos es maravilloso. A mí me encanta porque yo sí soy una soñadora lúcida. He tenido unas experiencias increíbles en relación a eso. El nombre del canal Telurión precisamente viene de una experiencia de sueño lúcido que tuve en un planeta que se llama Telurión. Y lo que alcanzo a recordar, porque ahí sigo trabajando en ese tema de poder traer conscientemente la información de todas las experiencias que tengo, pues me dio para despertarme y anotar ciertas cosas de esa experiencia. Pero ese sueño lúcido precisamente es encontrarte con tu otro yo que está en cuarta dimensión y conectarte y viajar a otros lugares, a otros espacios y crear realmente una vida allí. Y puedes viajar a donde sea porque tienes la conciencia. Entonces, esta conciencia está, digamos, sujeta a las creencias que tú tengas. Entonces, el sueño lúcido es individual e irrepetible, o sea, no son cosas que a todo el mundo le pasen igual cuando tienen un sueño lúcido, sino que tiene que ver con tu conocimiento. La ultimita, es que Chris ya viene con todo. Y cuando no son lúcidos, así, o sea, el 99% de personas le pasa que no tiene sueños lúcidos. Igual, cuando tú sueñas, está válido, uno sueña, uno dice, me soñé en tal cosa, no pude controlar el sueño, porque el sueño lúcido significa que controlas el sueño, ¿cierto? O sea, que estás consciente de que estás en el sueño y bueno, puedes hacer algo con ello, pero el 99% de casos pasa que sueñas cosas increíbles, pero no eres consciente que estás en un sueño. Tú crees realmente que estás viviendo eso y te despiertas y dices, ay, ¿cómo no me di cuenta que fue un sueño? Pues no. Pero el punto es que todos esos sueños que uno tiene, o sea, cuando uno se va a dormir, ¿no? Yo ya después de esto, como ya estoy viejito, yo ya voy a mi casita, a mi camita, me acuesto, me voy a dormir. ¿Qué pasa conmigo? ¿Dónde se va mi espíritu? ¿Tengo alguna conexión? Así cómo funcionan las cosas, mi querida. ¿Cómo funciona este sueño y la gente y el universo y los seres? ¿Hay conexión aquí? ¿Los extrasentidos se prenden ahí? Claro que sí. Eso realmente es una conciencia, pero como tú lo acabas de señalar, debo ser consciente. Quiere decir que debo saber en el sueño que estoy soñando, que estaba en mi 3D y estoy en otro lugar. Y eso también es un proceso de poder controlar esos sueños y a los lugares donde tú quieres llegar y buscar la información. O sea, realmente estamos buscando afuera, pero cuando tú hablas, ¿a dónde voy? Tú no vas, digamos, ay, que me salí del cuerpo y me fui, no, porque eso es diferente un viaje astral a un sueño lúcido. Tú lo que haces es conectarte con todas las realidades y podrías ir a cualquier lugar y también trabajar desde ahí, hacer trabajos también espirituales y allí puedes solucionar también todos los problemas o inconvenientes o cosas que se suceden en esta 3D. Y los sueños lúcidos son muy particulares y también hay culturas que desarrollan precisamente esta habilidad del ensueño y traen las respuestas, y eso es lo que hacen precisamente los abuelos indígenas al conectarse a través de la, por ejemplo, de la ayahuasca y tener todos estos sueños lúcidos y ese sentido desarrollado que cualquiera de nosotros lo puede hacer y activar, claro que sí. Y como todos tenemos obviamente una facilidad para ciertas cosas y otros no. Entonces, aquellos que podemos viajar en eso, pues hay que trabajarlo, hay que meditar muchísimo y hay que trabajar en ello constantemente para poderlo desarrollar más finamente. Pero allí puedes traer muchas respuestas y encontrarte con otras también civilizaciones, otros mundos, otras dimensiones, otros seres, otras entidades totalmente.
Ahí Gracias. sonrío maravillado, Dayani, y gracias realmente, ahora que estamos ya cerrándolo. ¿Cómo no va a hablar usted de sueños, de estos sueños lúcidos, de todos estos sueños como una oportunidad transformacional? Porque el propio contacto de su padre, de Enrique Castillo Rincón, fue precisamente el prolegómeno Sueños, sueños que él tuvo 24, 48 horas antes, donde le iban precisamente enviando esa información, que vaya vestido como campesino, que vaya a esta laguna en Boyacá, ¿no es cierto?, de la cual no ha querido o no se ha revelado incluso hasta ahora el nombre exacto, porque decía bien en sus conversaciones que es un lugar de tránsito permanente, ¿no? Así que como que llegan ahí, ¿cuál base? A descansar, a recuperarse energéticamente. Entonces, ¿cómo no hablar de sueños? Porque también es eso lo que queremos hacer en Extrasentidos, invitarle a la gente a soñar, y soñar despierto, que es la forma más lúcida también de soñar. No solo se sueña dormido, hay que empezar a soñar despiertos. Y eso es lo que queremos hacer con Extrasentido, con este maravilloso espacio de jueves, donde realmente que la gente tenga la dicha de poder escuchar sin corte 30 minutos, 35 minutos de mensajes de estos seres. Dejémoslos para que los empiecen a procesar. La información debe ser procesada, hay que empezar a desmenuzarla, a desagregarla, a concienciarla, y después de esa conciencia, a trabajarla, llevarla a la acción consciente, poderosa, transformadora. Yo feliz desde la investigación del fenómeno OVNI de tantos años, de haber tenido la opción de en este espacio hacer un pequeño homenaje a uno de nuestros grandes contactados, al ingeniero Enrique Castillo Rincón, costarricense, radicado en Colombia, y que a partir de eso, con estas hermosas experiencias que hoy Dayani, también su hermano, que además el nombre de su hermano fue fruto también de uno de los contactos posteriores, ¿no? Donde hasta le dijeron el nombre que debían ponerle, y él tan obediente, pues se lo puso, ¿no? Orión y todo este tema tan lindo. Así que Dayani no va a ser la primera vez, realmente hay mucho que compartir. Tengo mensajes precisamente de muchos de quienes nos escuchan, de amigos personales, maravillados por su ecuanimidad, por su señorío, por la elegancia con la que transmite los temas, por la seriedad, pese a que muchos los puedan escuchar raros. Claro que sí, bien lo decía Caetano Veloso, ¿no? Visto de cerca nadie es normal. Es decir, hay muchas cosas que hay que darle la vuelta, pero realmente estamos muy contentos, estamos aquí para soñar y para soñar despiertos. Ese es el esfuerzo que hacemos en Extrasentido a través de la plataforma de Despierta Latinoamérica, que lo viene haciendo ya por largos años. También me sumo a tu deseo de éxitos en la hermosa salida de la Cueva de los Tallos, Luis, este 1 de abril, una más de todas las que ya vienen manejando Despierta Latinoamérica, así que qué lindo, suerte, disfruten y que se encuentren con ustedes mismos, que es la clave importante de todo viaje interior. Al Club de Observación Galileo, sin duda todo ese esfuerzo maravilloso que viene haciendo por años para dignificar el tratamiento de estos temas, para tener salidas de campo también y poder distinguir que estos no son cuentos de camino, sino que viendo, dijo el ciego, ¿ok? Ponemos fecha, salimos y confirmamos. Así que realmente maravillados, y claro, lo que humildemente venimos haciendo también ya por 25 años en este agosto en el ILADES, de recuperar los saberes ancestrales como el eje mismo de nuestra identidad y de nuestra cultura. Así que gracias, despertemos siempre. Yo me despido, Dayani, realmente agradecido con su generosidad, con su dulzura, con su nobleza y por supuesto con esa información top que ayuda a que la gente despierte. Claro que sí, Cristian. Muchísimas gracias a todos, Neftalí, Luis, por este espacio, súper encantada. Y claro que sí, súper chévere volver a estar con todos ustedes. Una feliz noche para todos y muchas bendiciones. Que la luz los acompañe.